Muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta clase de Excel. Mi nombre es Gabriel Flores y hoy vamos a estudiar las tablas dinámicas, los gráficos dinámicos y además la segmentación de datos. Entonces, para ello, voy a abrir una planilla de cálculo en la cual voy a ir mostrando a partir de un ejemplo cómo se desarrollan cada uno de estos elementos. Para ello, voy a compartir mi pantalla y ahí la podemos ver. Entonces, aquí tengo una planilla de cálculo. Fíjense, en esta planilla de cálculo tenemos un código y relacionado al código tenemos también la edad de los empleados de una empresa, tenemos los apellidos, la ocupación, el origen, o sea, de qué ciudad son ellos, el sueldo de cada uno de ellos y además el sexo masculino o femenino. Pero cuando tenemos datos de este tipo, no basta solamente tenerlos en una planilla de cálculo, sino que también hay que analizarlos para poder tomar decisiones. Y para ello vamos a desarrollar una tabla dinámica y un gráfico dinámico. Y además vamos a empezar a jugar con algo que se llama la segmentación de datos. Vamos a hacer algunos análisis básicos sobre la sexualidad de ellos, sobre el sexo de ellos, para verificar cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, etcétera. ¿Ya? Para ello, ustedes ya tienen esta planilla de cálculo. Si no la tienen, pueden jugar con otra. También va a servir muy bien. Lo primero que voy a hacer es seleccionar la base de datos. Fíjense, de manera muy fácil la puedo seleccionar. O sea, simplemente me posiciono en A1, presiono el botón izquierdo del mouse y empiezo a bajar hasta llegar a la última celda. Obviamente ustedes me van a preguntar, ¿y Gabriel, qué pasa si tenemos a lo mejor 1 millón de personas hacia abajo? ¿Voy a estar bajando con el mouse 1 millón de puestos? No tiene sentido. Entonces, otra manera de hacerlo es de la siguiente forma. Fíjense, me posiciono en la celda A1 y ahora voy a presionar las teclas Control más E al mismo tiempo. Presiono Control E y me selecciona la base de datos completa o la planilla de cálculo completa. ¿Ya? Eso básicamente. Una vez que seleccioné, me voy a ir a la opción Insertar, al menú Insertar aquí arriba, hago clic en Insertar y luego me voy a la opción Gráfico dinámico. Fíjense que bajo ese icono está la palabra, la frase gráfico dinámico, hago clic en él, ¿ya? Yo entiendo que ustedes están haciendo exactamente lo mismo en sus computadores. Entonces, en su Excel van a hacer clic ahora en la opción gráfico dinámico. Hagamos clic ahí. Y fíjense qué es lo que me dice. Primero, me indica cuál es la tabla o el rango. O sea, dicho de otra manera, era el rango ya seleccionado, que en este caso lo hace de manera automática porque yo ya lo seleccioné. Me dice de que tengo seleccionada la tabla número 1 y eso es, lo dejo tal cual. Pero fíjense que un poco más abajo me pregunta dónde deseo colocar el gráfico dinámico. Lo podría colocar en una nueva hoja de cálculo o a lo mejor en una hoja de cálculo ya existente. Por ejemplo, si yo lo quisiera poner aquí al ladito, tendría que venirme a hoja de cálculo existente y ahí decirle en qué posición lo quiero. Pero ¿les parece si hacemos una hoja de cálculo nueva para que se vea de manera mucho más amplia? Entonces voy a hacer clic acá en nueva hoja de cálculo, ¿ya? Y luego voy a presionar el botón aceptar. Y ahí lo tenemos. O sea, hasta el momento no tenemos absolutamente nada, pero tenemos los espacios a la izquierda, que es donde va a ir la tabla dinámica, y al centro, que es donde va a ir el gráfico dinámico. Por supuesto, acá fíjense que me creó una nueva hoja que le llamó en forma automática hoja 1. Yo podría colocar acá, por decir algo, análisis. Análisis de datos, le voy a colocar, presiono Enter y ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Primero debo tener la idea de qué datos me interesan. Entonces, como primera idea, deberíamos tener los siguientes datos. A las personas,
de acuerdo a su sexo, por ejemplo, porque me encantaría saber cuántas personas hay de sexo masculino y de sexo femenino. Entonces voy a ir al sector de la derecha, al campo de gráfico dinámico, y voy a presionar apellido, ¿ya? Y ahí aparecieron todos los apellidos y también el sexo. Claro, porque así me va a decir, por ejemplo, que Abarca es de sexo femenino, Barrera femenino, Burgo femenino, Cáceres masculino, etcétera. ¿Ya? Obviamente, si yo miro este análisis que está a la izquierda, la verdad es que no se entiende nada. Entonces lo que voy a hacer es venir acá al campo de gráfico dinámico. ¿Y qué es lo que voy a hacer? En ejes voy a dejar el sexo. En cambio, en valores voy a poner los apellidos, porque yo sé que el apellido va relacionado a la cantidad de personas. Por ejemplo, si tengo 41 apellidos, quiere decir que hay 41 personas. Así de simple y así de lógico. Si vuelvo a subir, ahí se van a dar cuenta de que del sexo femenino hay 19 personas y del sexo masculino hay 22 personas, dándome un total de 41 personas. Entonces ustedes ya se deben estar dando cuenta que acá donde dice ejes es lo que se ve aquí, a la izquierda. Vendría siendo, por así decirlo, la primera columna o cada una de las filas de esa primera columna. Y en valores, como su nombre lo dice, me da un número. Por eso, cuando yo arrastré la palabra apellido hacia la sección de valores, no me entregó los apellidos, sino que me entregó la cantidad de apellidos que estaba relacionada con la F de femenino y la M de masculino. ¿Ya? Vamos bien hasta el momento. Y fíjense que de manera automatizada me entrega un gráfico a través del cual puedo ir analizando. Y aquí me puedo dar cuenta que hay más personas del sexo masculino que femenino. O sea, femenino equivale a 19, de acuerdo al eje Y, y masculino equivale a 22, de acuerdo al eje Y. Así de simple. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A lo mejor de repente viene el gerente general y me dice, oye, Gabriel, ¿sabes qué? Ya no me interesa saber cuántas personas son del sexo femenino o del sexo masculino. Me gustaría esta vez darla o hacer el análisis por ocupación o por profesión. Entonces, yo digo, oye, ¿cuántos peluqueros o peluqueras habrán? ¿Cuántos ingenieros o ingenieras habrán? ¿Cuántos abogados o abogadas habrá? Y para eso, muy fácil, voy a marcar aquí la palabra ocupación y obviamente acá en la opción de ejes quedó la palabra ocupación, pero voy a eliminar la palabra sexo. O sea, dicho de otra manera, simplemente le quito el ticket. Por lo tanto, ahora tenemos exactamente un análisis muy similar al anterior, pero esta vez donde en esta columna A, o mejor dicho, en estas filas, podemos observar al analista, peluquero, sastre, secretaria, soldador. Y acá cuenta de apellido, o sea, me entrega la cantidad de personas que son analistas. Entonces yo digo, hoy, ¿sabes qué? Gerente general, en nuestra empresa hay 10 analistas, 6 peluqueros, 9 sastres, 10 secretarias, 6 soldadores. A lo mejor entregábamos servicio de manera externa a otras empresas y por eso teníamos peluqueros, sastres, secretarias, etcétera. ¿Ya? Vamos bien hasta el momento. Ahora, me gustaría hacer un análisis mucho más acabado, porque esta es la parte donde viene el gerente general de nuevo y me dice, oye, Gabriel, ¿sabes qué? Muy bien, ya sé cuántas personas hay para cada cargo, pero ahora me gustaría saber cuántas mujeres y cuántos hombres hay en cada una de esas ocupaciones. Y ahí es donde yo le voy a decir, oh, ¿y sabes qué? Vamos a crear entonces una segmentación de datos. La segmentación de datos me va a permitir con un solo clic mostrarme a todos los hombres o con un solo clic mostrarme a todas las mujeres. Y hagámoslo entonces. Me voy a ir a la opción insertar
Y luego me voy a ir a la derecha donde dice segmentación de datos. Ahí podemos ver el icono. Hago clic en él. Ahora, yo digo, ya, pero el gerente, aquí me salió una nueva ventana, si se fijan. Y me pregunto, ya, pero el gerente, ¿qué era lo que necesitaba? Y ustedes me dicen, el gerente necesita saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay por cada ocupación. Y yo digo, entonces voy a marcar la palabra sexo. También él podría haberme dicho, ¿sabes qué? Me gustaría saber cuántas personas hay que son de Rancagua, de Santiago, de Valparaíso, de Puerto Montt, etcétera, y ahí hubiera marcado origen. O cuántas personas son de ocupación peluquero, y hubiera marcado ocupación. Ahora, el gerente me dijo, ¿sabes qué? Quiero saber cuántos hombres y mujeres hay. Por eso voy a marcar solamente la opción de sexo y hago clic en aceptar. Y miren lo que apareció acá. Voy a achicar esta nueva ventanita y la voy a dejar por aquí. Miren qué bonito quedó eso. Fíjense, acá tengo la cantidad de analistas, que era igual a 10, aquí lo puedo ver. De peluqueros, que era igual a 6. Sastre era igual a 9. Secretaria era igual a 10 y soldadores es igual a 6. Pero viene el gerente y me dice, ya, pero ¿cuántas mujeres hay? Voy a hacer clic en la F de femenino, hago clic y miren, me muestra inmediatamente cuántas mujeres hay del sexo femenino. Por ejemplo, hay 2 analistas, hay 3 peluqueras, hay 5 sastres y hay 9 secretarias. Y ahora él me dice, ya, pero quiero saber cuántos hombres hay. Y voy a marcar el botón M de masculino y ahora me cambia el gráfico y me dice que hay 8 hombres analistas, hay 3 peluqueros, hay 4 sastres, hay un secretario y hay 6 soldadores. ¿Ven? Puedo ir jugando con eso y de manera automática se va actualizando el gráfico de acuerdo a la necesidad que tengo, obviamente. Ahora, este gráfico está bonito, pero me gustaría cambiarlo porque fíjense que el título del gráfico simplemente me dice total. Pucha, pero ¿total de qué? No tengo la menor idea. Entonces, lo que voy a hacer es doble clic, perdón, doble clic en el título que dice total y le voy a poner aquí, por ejemplo, gráfico de ocupaciones por sexo. Ya, gráfico de ocupaciones versus sexo. Voy a colocar acá. Versus sexo. Entonces ahí me entrega las ocupaciones de acuerdo al sexo. Pero no tan solo eso, miren. Voy a hacer clic dentro del gráfico y acá en el sector superior derecho del menú hay una opción que se llama diseño. Hagamos clic en el menú diseño y miren, me entrega nuevas opciones. Por ejemplo, yo podría decirle que me cambie el gráfico. Ahí me lo va mostrando. A ver, un gráfico que sea bonito. Por ejemplo, ese podría ser. ¿Ya? Ese gráfico. Y no tan solo eso, porque si voy a la izquierda dice cambiar colores. Voy a hacer clic en él y a mí la verdad es que me encanta el color rojo. Ese pareciera ser algo así. Bueno, digamos que eso es lo más rojo que hay. Ya, ahí está el color rojo. Excelente, ¿se fijan? Entonces, puedo ir jugando con este gráfico, alterándolo, mejorándolo, así de simple. Ahora, a lo mejor viene de nuevo el gerente y me dice, oye, Gabriel, excelente, me encantó el gráfico porque es bastante dinámico, de ahí viene su nombre. Pero me gustaría tener otro gráfico donde a lo mejor me diera ahora la edad de las personas versus la cantidad de ellas. Claro, porque en nuestra empresa al parecer no tenemos un análisis por edad. O sea, los empleados de nuestra empresa son jóvenes, son de mediana edad, son viejitos, no lo sé. Hagámoslo. Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahora es seleccionar la primera tabla dinámica, presiono con el botón derecho del mouse dentro de ella
y coloco copiar. Vengo aquí abajito, presiono con el botón derecho del mouse y hago clic con el botón izquierdo, pegar, y ahí la tenemos. Fíjense que en cuanto le puse pegar, ¿qué apareció a la derecha? A la derecha aparecieron los campos de tabla dinámica. Y aquí, pucha, a ver, yo digo, a ver, ¿qué me había pedido el gerente? Ah, el gerente quería saber las edades de las personas, o sea, la cantidad de personas de acuerdo a sus edades. Eso quiere decir que voy a marcar edad, y apellido, porque se acuerdan que la cantidad de apellidos coincide con la cantidad de personas. Ahora, en este caso, la edad, claro, porque esto no se entiende bien acá. Si ustedes bajan un poquitito, no se va a entender. Dice cuenta de apellido 22, suma de edad 840, como que nada que ver. Entonces, lo que voy a hacer es tomar aquí abajito, en los campos de tabla dinámica, la edad, y lo voy a dejar aquí en el campo de filas. Y ahora sí salen todas las edades. Y a la derecha, donde dice valores, vamos a colocar las cuentas de apellido. Fíjense en esta lógica. La lógica es que las edades me las coloca de manera explícita. O sea, la edad de 25 años, 27, 28, 29 años, etcétera, y la cantidad de personas que hay de 25 años. De hecho, hay dos personas de 25 años, hay una persona que tiene 27 años, hay dos personas que tienen 28 años. A ver, y el de más edad tiene 60 años. Hay una sola persona con 60 años. Entonces, esto ya me da una visión de la empresa y me va a permitir a futuro incluso hacer pequeños análisis estadísticos sobre las edades de los empleados de esta empresa. Así de simple. Entonces, ahora voy a seleccionar una celda cualquiera, la que yo quiera, y ahora lo que voy a hacer es hacer un nuevo gráfico, pero esta vez vinculado a las edades. Entonces, para ello me voy a ir a la opción, al menú Insertar. Nos vamos todos juntos de la mano arriba al menú Insertar y luego puedo elegir un gráfico cualquiera. Entonces aquí obviamente lo ideal es que uno vaya jugando. Uno diga, a ver, ¿y si pongo un gráfico de esto, de rectángulo o de proyección solar? No me parece mucho, yo creo que no me lo van a entender. Y si pongo uno de cascada, de embudo, de cotizaciones, de superficie, radial, tampoco. Y si pongo uno circular, ah, pero miren, ahí me lo muestran. Y ustedes me van a decir qué tiene de bueno o de malo. La verdad es que cada vez que tenemos muchos datos, yo evito los gráficos circulares. Claro, porque si alguien me dice, ya, ¿cuántas personas hay con 32 años de edad? No se alcanza a notar, no cuesta mucho leerlo. Yo no puedo leerlo. Entonces, probablemente yo me quede con un gráfico de columna. Es mucho más fácil. Pero como ya hicimos arriba el gráfico de columna, no quiero hacer el mismo. Permítanme cambiarlo, a pesar que para mí el gráfico de columna era el ideal. Pero para que no sea igual que el otro, voy a colocarlo con un gráfico de líneas. Me voy a quedar con ese gráfico de líneas. El gráfico de líneas también me permite ver de mejor manera los datos que están vinculados a una tabla que tiene muchos datos, como es este caso. Se fijan que acá me doy cuenta que la mayor cantidad de personas son de 36 años y de hecho hay cuatro personas que tienen 36 años. O sea, la mayor cantidad de personas de la misma edad tienen 36 años. Así de simple. Obviamente yo puedo cambiar este diseño. Para eso primero voy a hacer clic en el gráfico y me voy a ir arriba al menú diseño. Y aquí vamos a cambiar un poquitito el menú. Hagamos un menú como ese o como ese. ¿Ya? Excelente. Vamos a ver si podemos cambiar algún color, a ver que no moleste tanto a la vista. Claro, porque esto tiene que llegar a los ojos del gerente y a lo mejor le puede molestar un poquitito la vista. Por ahí podría ser. O lo dejamos en el azulito nada más. Ya parece nos vamos a quedar con ese azul grisáceo. Y ahí está. Entonces, fíjense qué es lo que pasa ahora.
Voy a subir un poquitito y voy a volver aquí a la segmentación, ¿ya? Y voy a presionar femenino, tan, tan, masculino. Permítame poner este gráfico aquí al ladito para que se alcance a ver. A ver, vamos a cerrar esos campos. Ya, vamos a colocar eso al lado. Y miren, femenino, masculino. Ay, los dos gráficos se van actualizando de acuerdo a lo que yo necesito. Por ejemplo, de sexo femenino, la mayor cantidad de sexo femenino que hay respecto a ocupación son secretarias. Y respecto a las edades, son de 25 y de 45 años. A ver, de 25 hay 4 mujeres y de 45 años hay 4 mujeres también. Y en el caso de los hombres, sexo masculino, me doy cuenta que la mayor ocupación, la mayor cantidad de personas en la misma ocupación son analistas. Y acá la mayor cantidad de personas de la misma edad de sexo masculino tienen 36 años. Y de hecho son 4 personas que tienen 36 años. Ya, voy a colocar esto aquí. Obviamente esto hay que peinarlo. No se alcanza a ver muy bien este gráfico. No me gusta ese nombre que sale ahí, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ir jugando, le pueden cambiar el título, por ejemplo, gráfico de, por ejemplo, edades versus cantidad de personas, ¿ya? O de edad versus cantidad de personas. Ahí ustedes van colocándole el título que necesiten de acuerdo al objetivo de este gráfico, ¿ya? Ahí sí, lo vamos a agrandar un poquitito. Por ahí. Excelente. Muy bien. Vamos bien hasta el momento. Al parecer vamos excelentemente bien. Y ahí tenemos entonces los gráficos. Ahora, por ejemplo, esta última tabla la podríamos asociar a la segmentación de datos. Claro, porque uno a veces se pregunta, ya, pero ¿cómo asociar esto a una segmentación de datos? A pesar que ya está asociado. Pero fíjense, voy a presionar la segmentación de datos y me voy a ir arriba. Tengo aquí una barrita que la voy a mover. Eso. Cuando selecciono la segmentación de datos, me da la opción acá, segmentación. ¿Ya? Hacemos clic en ella y ahí dice conexiones de informes. Fíjense que tengo 2 tablas dinámicas y 2 gráficos. Hago clic en el icono conexiones de informes que está en el menú segmentación. Y miren, obviamente ya estaban las dos marcadas, pero podría ser que una no esté marcada. Por ejemplo, esta que se llama tabla dinámica 5, que es la que está aquí abajito. Si yo la dejo desmarcada, quiere decir que cuando presione los botones de femenino y de masculino, no se va a actualizar este gráfico que tenemos aquí abajito, ni la tabla. Por eso debo asegurarme que esté todo marcado, esté todo con ticket, las 2 tablas dinámicas en este caso. Y una vez que me doy cuenta que están las dos con ticket, hago clic en el botón aceptar. Y es así como podemos desarrollar tableros de mando para la toma de decisiones. Ahora, ustedes me dirán, ya, pero, pucha, el gerente me está pidiendo un informe. ¿Yo puedo de alguna manera hacer un informe con esto? Claro, porque no tiene mucho sentido que yo le mande una tremenda base de datos desarrollada en Excel, aunque sabemos que Excel no es para base de datos, es una planilla de cálculo. Pero para mostrarles, voy a abrir un archivo en Word y aquí a lo mejor le estoy desarrollando una carta al gerente. Voy a colocar señor, no sé, Anaximandro, gerente general de la empresa Mac Training. Ya, tengo el agrado de adjuntar el gráfico solicitado. 2 puntos. Aquí en vez de señor Anaximandro suena muy feo. Le voy a poner don Anaximandro. Entonces, fíjense, basta con que yo haga lo siguiente. Voy a venir aquí a Excel y a lo mejor quiero copiar ese gráfico. Presiono botón derecho del mouse sobre el gráfico. Me voy a poner aquí en la parte blanca y voy a presionar la opción copiar con el botón izquierdo del mouse. Copiar.
Me voy aquí a Word y de nuevo presiono pegar. Y ahí está. O sea, el mismo gráfico yo lo puedo copiar y pegar hacia Word. Y de hecho aquí le puedo hacer ciertos cambios. A lo mejor eso no me gusta y lo elimino. O a lo mejor quiero cambiarle el título, gráfico de ocupaciones según sexo. Ya, solo por hacer un cambio. ¿Se fijan? Puedo hacer los cambios que yo desee. Y ahí está. Ahora, fíjense en lo siguiente. Esto lo voy a poner a la izquierda y a la derecha voy a poner el archivo Excel. ¿Qué pasa si yo acá hago un cambio? Por ejemplo, aquí está el marcado con la M de masculino y voy a presionar la F de femenino. Presiono, tan, tarán, y se cambia automáticamente allá, pero no aquí porque aquí hicimos solamente un copiar-pegar. Y aquí voy a tener que presionar copiar y vuelvo aquí a Word. Ya. Chan, 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 chan. Ahí apenas se puede ver eso. Ahí sí. Y presiono botón derecho del mouse y pegar. Y ahí tenemos los dos gráficos. O sea, los gráficos para hombre y para mujer. Y obviamente yo debería ponerlo eso aquí como observación o en el título. ¿Ya? Entonces ya me doy cuenta de que esto se puede pegar sin ningún problema a Word. Por otra parte, ¿qué pasa si ahora el gerente me dice, ya, muy bien, Gabriel, pero tenemos reunión ahora, necesito que tú presentes los resultados? Y yo digo, wow, ¿y esto se copiará en PowerPoint? Por supuesto que se copia en PowerPoint, aquí lo tenemos abierto. Entonces, aquí tengo una diapositiva en blanco de PowerPoint, presiono botón derecho del mouse y ahí pegar. Y ahí está. Obviamente esto lo puedo peinar, lo puedo agrandar para que se vea bien. Puedo también eliminar eso que no me sirve. También le puedo alterar el título, colocar lo que yo desee. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, agregar etiquetas de datos. ¡Wow! Y ahí me agregó esos numeritos pequeños que se ven ahí. Por ejemplo, ahora es fácil saber que hay 9 secretarias, 5 sastres, 3 peluqueros, 2 analistas, para el sexo femenino, si no me equivoco. Conclusión, la verdad es que se comunican de manera bastante bien Excel con Word y con PowerPoint, así que nunca deberían tener algún problema respecto a eso. Lo último, y con esto finalizo. Fíjense que cuando yo presiono un gráfico en Excel, en este caso, tengo dos opciones. Sale un signo más, que es donde yo puedo agregar elementos de gráfico, y sale algo así como un pincel, donde yo puedo hacer cambios en el estilo de gráfico. Por ejemplo, si presiono el botón más, aquí me da opciones para agregar. Por ejemplo, podría agregar etiquetas de datos. O sea, me aparecen los numeritos chiquititos ahí. O la tabla de datos a un costado, que no tiene sentido porque ya la tenemos a la izquierda. Pero esto se aprende jugando. Así que les dejo la motivación para que jueguen con cada una de estas cosas. Y acá, obviamente, sale el pincel, que me muestran los estilos. Entonces ahí yo podría cambiar el estilo del gráfico o incluso el color de este. Por ejemplo, un color más anaranjado. ¿Ya? Ahí. Eso es básicamente. Espero que les haya gustado esta clase. Aprendimos varias cosas. Aprendimos lo que eran las tablas dinámicas, los gráficos dinámicos y además la segmentación de datos. También nos dimos cuenta de que Excel se comunica excelentemente bien con Word y con PowerPoint. Así que están listos para trabajar en la gerencia de una empresa y poder mostrar los resultados de esta empresa de acuerdo al análisis que les vayan a solicitar. Les mando un abrazo gigante, cuídense mucho, bye bye.